Bien, vamos a Lucas 19, versículo 1. Le he puesto como título a esta predicación: Dios desea estar con nosotros. Dios desea estar con nosotros. ¿Tú deseas estar con Dios? ¿Sí? Bueno, el hecho que esté acá, creo que deseas estar con Dios. ¿O alguien ha venido obligado? ¿No? No, nadie ha venido con un soborno, como muchas veces, a veces los papás de los adolescentes le dicen: me acompañé el culto el domingo y te doy permiso el sábado para ir a carretear. ¿Cuánto lo han hecho? Uy. Bueno, así llegó nuestra querida hermana Linda, pastora Linda. Así llegó y Dios la transformó. El sábado carreteaba antes de ser hermana y pastora, para que no se escandalicen. En su adolescencia y juventud, hace varios años atrás estoy hablando. Y el domingo venía a la iglesia con la mamá. Una jovencita, delgadita venía. Hasta que un día el Espíritu Santo le tocó tan fuertemente y le sigue tocando, y hoy es una pastora en Valdivia junto al pastor Ángel. Wow. Así que a veces, creo que a veces Dios permite ese tipo de soborno, entre comillas. Dios sabe de qué manera tratar con cada uno. Con esto, los jóvenes que están acá no se vayan a aprovechar con lo que estoy diciendo, ¿ya? No le vayan a decir: papá, el pastor dijo. Qué brillante idea el pastor. Ya, así que no vengan a con cosas raras los chiquillos acá. No. Bien, dice, versículo 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, solamente pasando, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí el Señor. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo: no solamente Dios nos ve, Él nos habla también. Dice que le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. No es mañana. Dios siempre quiere hoy. A veces nosotros decimos: en el tiempo del Señor Dios va a tocar a mi esposo. Y los jóvenes a veces que han escuchado este mensaje le dicen al papá: papá, si todo tiene su tiempo, en el tiempo del Señor. La Biblia dice: hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el día, no es mañana. Hoy es el día. El Señor le dice: hoy es necesario que yo esté en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ¿qué había entrado a posar con un hombre pecador el Señor? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Dios desea estar con nosotros. En este párrafo vemos que el Señor se dirigía hacia Jerusalén. Como decía Francisco, cuando el Señor entró a las puertas de Jerusalén, los judíos, en su mayoría con palmas y palmeras, ellos ovacionaron al Señor en esa entrada triunfal, diciendo: sálvanos ahora, Señor. Pero antes de llegar a Jerusalén, le era necesario, como fue en Samaria, también le fue necesario pasar por Jericó, una ciudad estigmatizada. ¿Se acuerdan ustedes este relato que está ahí en el Antiguo Testamento? Que dice la Biblia que cuando Jericó fue tomada, el Señor colocó una sentencia y dijo: maldito todo aquel que vuelva a reedificar esta ciudad. ¿Por qué? Porque los muros se habían caído. ¿Se acuerda la historia bíblica?
Entonces el Señor les dijo, todo aquel que quiera nuevamente reedificar esta ciudad será maldecido. Los seres humanos son bien porfiados. ¿Qué cree que ocurrió? Reedificaron la ciudad. Y curiosamente en esa ciudad de Jericó era un lugar donde, mire qué extraño esto, era el lugar donde residían muchos rabinos y sacerdotes. Era una ciudad habitación, por decirlo así, porque los sacerdotes estaban más tiempo en el templo. Los rabinos iban a la sinagoga y era en el lugar donde se concentraba mayor cantidad de líderes religiosos. Ese lugar, Jericó, era un lugar bien próspero. Era un lugar donde la economía había proliferado. Qué extraño, uno dice, pero ¿cómo si estaba maldecida? Mire, la maldición no solamente uno la puede definir como algo material. La maldición más grande del ser humano está en el espíritu que no tiene a Cristo. Hay gente que es narcotraficante, hay gente que gana dinero ilícitamente, tiene, como dicen en Venezuela, los tremendos carros, les va bien, pero están maldecidos. Jericó era una ciudad estigmatizada y ahí justamente había un hombre llamado Zaqueo. Y parece que le hacía alusión a lo que él hacía, porque de verdad este era un jefe de los recaudadores de impuestos. No solamente era un recaudador de impuestos, sino que era un jefe. Y para los que no saben, los recaudadores de impuestos en aquella época eran servidores de Roma. Y la mayoría de los recaudadores de impuestos eran judíos. ¿Y a quienes les cobraban mayor cantidad de impuestos? A los judíos. Entonces, cuando un judío le cobraba impuestos a otro judío, el odio de la comunidad era con ese compatriota. Porque ellos decían, ¿cómo se te ocurre prestarte para Roma un imperio que nos tiene subyugado y tú te prestas para quitar lo poco y nada que nos queda? Los impuestos que cobraba Roma eran de mucha usura. Dicen los historiadores que los hombres desde la edad de los 14 años hasta los 65 años solamente tenían que pagar impuestos por el hecho de existir. Imagínate. O sea, alguien existía, tenía que pagar impuestos. Y las mujeres desde los 12 años hasta los 65 años, también por el hecho de respirar, tenían que pagar impuestos. Qué terrible. Y no eran impuestos justos. Había una malversación de fondos que se daban también en ese periodo. Y ahí está este hombre Zaqueo, un hombre odiado, aborrecido por sus compatriotas. Un hombre que tenía que esconderse para que no lo funaran, un término muy común. Ahora, funar, bueno, no sé si entienden el concepto, se refiere a exponer, avergonzar, al extremo incluso de agredir a una persona cuando hace un ilícito o estafa. Y Jesús va pasando por esa ciudad y en ese momento se comienza, me imagino, a dar la noticia que el Mesías va pasando por esa ciudad estigmatizada. El hecho que Jesús, el bendito Jesús, pasara por una ciudad marginada, que estaba maldecida, era la gran novedad. Entonces este hombre pequeñito en medio de la multitud tratándose de esconder ahí para que no lo vieran, dice que subió un árbol sicómoro. Estos árboles sicómoros de origen egipcio tenían un crecimiento, incluso muchos de estos árboles hasta de 20 metros de altura, y el ancho era cerca de 7 metros. O sea, era un árbol de verdad muy ancho y muy fuerte. Pero había una particularidad con este árbol. El fruto que tenía era parecido al higo, pero era un fruto tan amargo y tan hediondo que la verdad que nadie se atrevía a subirse a ese árbol porque quedaba impregnado del olor de ese fruto amargo, de color amarillento, donde solamente quienes acudían a ese árbol, los que no tenían nada que comer. O sea, era lo único que les quedaba. Y quedaban hediondos. Lo curioso que Zaqueo, que era un hombre rico, un hombre que tenía el recurso, se tiene que ensuciar y se tiene que acercar a ese árbol, aunque algunos han dado bastante interpretación alegórica, pero no me quiero prestar para eso. Pero lo curioso, porque este hombre que pudiera haber tenido la capacidad de haberse subido
a otro árbol. De acuerdo al estatus que tenía, se sube a ese árbol sicómoro. Dicen los historiadores que las personas que se acercaban a ese árbol, los egipcios, por ejemplo, porque un árbol nativo de ahí, dice que cuando se acercaban a ese árbol, ellos mostraban que estaban arruinados. Algunos dicen tal vez que este hombre, Zaqueo, está mostrando de alguna manera que se sienta arruinado por acercarse a ese árbol. Aunque el texto no lo dice, uno especula. Lo que sí dice el texto es que se subió al árbol solamente para poder ver a Jesús, porque este era chiquitito, era bajito. Era la única oportunidad que tenía. Sin embargo, este nunca se imaginó que el Señor, el Rey de Reyes, iba a poner su mirada en él, en un hombre que estaba sobre algo inmundo, en un hombre que era un estafador y que curiosamente el nombre Zaqueo, ¿sabe lo que significa? Puro. Imagínate, tenía un nombre que no era en relación, de acuerdo a su forma de vivir. Pero muchas veces Dios te ve no como tu nombre lo es, o viceversa. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y a veces nosotros tenemos el título de evangélico, creyente, buena persona, pero por dentro no es así. A veces tenemos el nombre nomás. ¿Cuánta gente dice yo soy evangélico? Y lo dice por un orgullo religioso. Soy puro. Zaqueo significa soy puro. Pero la realidad no es esa. Porque Dios conoce quiénes somos. Dios conoce. Usted y yo nos bañamos en la mañana, creo. ¿Cierto? Los hermanos de la puerta pueden decir, sí, pastor, yo sé quiénes fueron. Los que sí, los que no. Nos perfumamos, nos ponemos una ropa bonita y estamos como con el nombre, puros, ¿cierto? Aquí hasta alas a algunos se le aparecen. Pero la realidad, Dios conoce la realidad. Tenemos el nombre de ser hijo de pastor, obispo, ser hijo de la religión, hijo de la promesa, tanto hijo, hermano. Pero la realidad, ¿quiénes somos? Porque Zaqueo se tiene que subir al árbol solamente por curiosidad. Él no se imaginaba que el Señor iba a poner su mirada en un inmundo, aunque tenía nombre de puro. Es que se cumple la escritura, amado hermano, que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí estábamos nosotros. Y Él nos rescató. Y una cosa yo veo, que Dios siempre quiere estar con nosotros, independiente cuál sea tu situación. Dios quiere estar contigo. El problema es que nosotros nos marginamos, nos suicidamos espiritualmente. ¿Usted conoce cuál es el suicidio espiritual? Cuando alguien está colapsado de tantas cosas y dice, yo voy a renunciar y me voy a ir del evangelio del Señor y me voy a colgar al mundo. Es un modo figurado para decirlo. Pero Dios desea estar con nosotros aún en la condición que estás. Pero Él no quiere que estés en esa condición. Él te ama tal cual como eres. Pero Él no quiere que tengas solamente el nombre de Zaqueo puro o pura, pero por dentro estás podrido. Él quiere estar contigo. El problema es que nosotros nos automarginamos. Nosotros tenemos concepciones religiosas como esta. Voy a ir a la iglesia cuando esté bien. ¿Usted lo ha dicho? Voy a ir a la iglesia cuando arregle todos mis problemas. Un católico dice, por ejemplo, estas palabras, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Todos los santos se van a arrancar, dice. Nosotros ponemos como paradigmas religiosos tradicionales para poder acercarnos a Dios, siendo que la Biblia dice que nos acerquemos a Él tal cual como estamos. Él dice, estemos a cuenta y ven tal cual como estás. Y así hemos venido en esta mañana, en esta tarde ya, a encontrarnos con Dios tal cual como estamos. Y si Dios desea estar con nosotros, ¿cómo sabremos que Él sí de verdad quiere estar con nosotros? Porque tenemos que saber a través de la Escritura por qué Él quiere estar con nosotros, siendo que tal vez no calificamos. Bueno, el Señor quiere estar con nosotros a través de 3 etapas que quiero mencionar. La primera es, el Señor tomará la iniciativa, tú no la has tomado.
Tú no la has tomado. La Biblia dice que Él pone el querer como el hacer. Él pone el deseo de congregarse. Porque tu humana naturaleza no quiere congregarse. Pero ¿quién te trajo? ¿Quién te trajo? El Señor. El Señor te trajo. Usted dice, no, si me trajo mi esposa, pastor, para que yo el lunes la invite al restaurante, pero ya, bueno, aquí estoy. No, es el Señor que te trajo acá. El Señor dice en la Escritura en Juan 15:16, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. En otras palabras, yo tuve la iniciativa de poner mi mirada en ustedes. Zaqueo quería mirar al Señor, sí, pero ¿quién puso la atención? Porque una cosa es mirar de lejos, pero ¿quién pone la atención en ti y en mí? ¿Quién la pone con atención y no solamente te ve, te habla y te llama? Es el Señor. Porque la naturaleza del ser humano es solamente ver al Señor como Zaqueo de lejos. Ver al Señor de lejos y no llamarlo. Pero se cumple la Escritura. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. ¿Cómo el Señor puede haber elegido un Zaqueo que era un estafador? Es que Dios no escoge a nadie por sus cualidades. Dios escoge a alguien por un tema soberano. Pero nosotros respondemos a ese llamado. Oye, mira que en medio de tanta gente en este mundo, más de no sé cuánta será la cantidad actual de millones y millones de personas, que Dios haya puesto tu mirada, su mirada en ti. Oye, de verdad, y tú dices, no, es que pastor, yo era una blanca paloma. ¿Qué blanca paloma, hermano? Como dijo un pastor a los pastores que estaba ministrando, que a veces los pastores andan así, van en estatura, a veces los pastores pasan de diácono, apóstol. Entonces este pastor, mi querido pastor Héctor Arévalo, un pastor bien alineado, choro en el chileno, hermano, es guapo, ¿cómo llamarlo? Es directo para los hermanos de Venezuela, eso es choro. Le dijo a los pastores, oye, ahora andáis con el popín paradito, hablando así, le dijo. ¿No te acordáis que erais un gorrión piojento? Le dijo. Le dijo a los pastores, y es una realidad, hermano, esa era nuestra condición. No éramos blanca paloma. Éramos los más vil, éramos los menospreciados, éramos los débiles. Pero el Señor le plació llamar y escoger al vil, al menospreciado, al débil. ¿Para qué? Para hacer de ese débil, de ese menospreciado, de ese que no valía nada, un instrumento en sus manos para que la gloria fuera de Él. Denle un aplauso a Dios porque Dios puso su mirada en usted. La humanidad es como Zaqueo, mira de lejos al Señor y simpatiza con el Señor. Era la moda del momento, era la fama del momento, va a pasar el Señor, y Él curiosamente. Pero es el Señor que nos escogió. Y no solamente Él nos llamó, nos escogió. Él nos dio un llamado, un propósito. Y ese propósito estaba escrito en su libro antes de la fundación de la tierra, para que anduviésemos en esas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Dice la Biblia que somos un poema de Él. Esa palabra en el griego significa que Él nos escogió, Él nos llamó. Un poema tiene que ver con una inspiración del corazón. Imagínate, Dios inspiró antes que naciera, puso tu nombre en su libro y dijo, en aquel día este me va a mirar de lejos, pero yo lo voy a mirar de cerca y lo voy a llamar. Y hoy ya no estamos en el árbol, hoy estamos sentados juntos al lugar celestial juntamente con Cristo, ahí estamos. Antes estábamos en el árbol mirando cómo cantaban cuando allá se pase lista, ven a él pecador, mirábamos de la vereda. Mirábamos lo evangélico ahí en el punto de predicación, nosotros nos reíamos, mirábamos, estábamos en el árbol y un día Él nos llamó, de ahí nos llamó. Oh, gracias Señor, ya no estamos en el árbol, pero tal vez alguien está en el árbol en esta mañana. Alguien tal vez está en la silla del árbol, mirando de lejos cómo otros cantan. Y tal vez tú antes estabas cercano al Señor, pero de a poco te fuiste al árbol. Y miras cómo tus papás cantan al Señor, miras cómo tu familia sirve a Dios y tú sabes qué significa eso, pero tú estás en el árbol.
El problema es que ese árbol tiene un olor medio raro, lo dijimos, ¿cierto? Su fruto es amargo. Y por eso en esta hora de la mañana o de la tarde te hago una pregunta que estás sentado. Los que me escuchan en la radio, los que me están viendo en la televisión, les pregunto, ¿qué estás comiendo? ¿De qué árbol estás comiendo? ¿Qué olor tienes? ¿Y por qué persiste estar en ese árbol sicómoro que tiene un mal olor? Que su fruto es amargo. ¿Por qué no mejor vienes al árbol de la vida? ¿Por qué no comes del fruto que el Señor te da? En aquel tiempo en Jericó había una costumbre. ¿Sabe cuál era la costumbre? Cuando entraba un hombre ilustre a esa región, a esa ciudad, era una gran novedad. ¿Sabe por qué? Porque ningún judío quería entrar a Jericó. Porque era una ciudad estigmatizada. Entonces cuando alguien importante llegaba a esa ciudad, ¿sabe lo que hacía la gente? Se subía a los techos. Se subía a los techos de las casas para ver quién era. O sea, era una novedad. Yo creo en esto, amado hermano, que Dios siempre llama nuestra atención. Él llama nuestra atención. Yo recuerdo que cómo el Señor llamó mi atención fue a través del poder de Dios. Yo vi el poder de Dios siendo que no lo había experimentado. Dije, esto es extraordinario. Veía gente que era libre de demonios. Yo dije, esto lo vi en la película del Exorcista en los años 89, la vi. Y me hice pipí de miedo y lo estoy viendo acá, hermano. O sea, dije, esto no es ciencia ficción, esto es real. De pronto escuché a mi hermana hablar en una lengua en inglés, apenas hablaba el español, la Elizabeth, hablando en inglés, tomada por el Espíritu Santo. Dije, oye, ¿esto qué es? Esto es real. Yo estaba en el árbol sicómoro a los 15 años mirando cómo mi papá era tocado por Dios, mi mamá era tocada por Dios, éramos una familia católica, apostólica, romana, pero de tradición. Y siempre mirábamos la vereda del frente con ojos que estaban vendados. Hasta que Dios llamó mi atención. Por eso vuelvo a decir que Dios llama a tu atención con algo. Algunos con la alabanza, otros con las canciones de Francisco. Algo comenzó a llamar tu atención. Y que Dios ponga y llame la atención del más vil pecador de la región, de verdad que eso es el gran amor de Dios solamente. Es el gran amor de Dios. Por eso, hermano, cada vez que tú estás con ganas de volver atrás, como decía acá Francisco, que no hay que volver atrás, por favor recuerda quién eras antes y quién eres ahora. ¿Qué comías? ¿Qué árbol antes comías? Ese árbol sicómoro que te tenía hediondo en delito y pecado. ¿Por qué volver a ese árbol? Mejor estar en el árbol frondoso, donde te da sombra en medio del calor, donde su fruto es tan dulce y donde te puedes sostener en el día malo. Ya la fama de Jesús comenzaba a darse por todas partes y la gente decía en Lucas 7:34, este es amigo de publicanos y pecadores, porque el Hijo del Hombre come y bebe y ustedes dicen, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Tal vez lo vieron en Leví, que también era un recaudador de impuestos. O sea, el Señor fue a buscar a los más marginados. Él no fue a buscar a los que tenían una mejor apariencia, no, Él fue a buscar al más marginado, al peor de la época. ¿Usted se acuerda que en esta parábola cuando el Señor enseña respecto a la oración? Dice la Biblia que había un religioso que oraba, gracias Señor porque no soy como este, refiriéndose a un publicano. Yo ofrendo, diezmo, voy a la reunión de mujeres, de hombres, voy a todas, no me la pierdo. Llego los primeros, soy el último en irme. Oye, para hacer un monumento de este fariseo. Y al otro lado estaba el publicano. Y dice el texto que se golpeaba el pecho literalmente, diciendo, sé propicio a mí que soy pecador. Y el Señor hace una pregunta, ¿quiénes de estos dos fue justificado? ¿Quién cree que fue justificado de la oración?
¿El fariseo que cumplía toda la religión o este publicano que se golpeaba el pecho diciendo, yo no valgo nada, pero te pido misericordia? Por eso el Señor comenzó a mostrar su amor a gente que no lo merecía. Y la gente tenía este cagüín. Este es un comilón y un bebedor, porque se sienta con prostitutas y publicanos. Este hace lo mismo que hacen estos seguramente. Es que la gente cuando tiene religión solamente tiene prejuicios sobre el prójimo. Pero cuando alguien tiene al Cristo vivo, tiene misericordia a un mal vil pecador. ¿Y sabes por qué? Porque tú antes eras el mismo o la misma. ¿Cuál es tu apreciación ante aquellos que no conocen a Cristo? Una cosa yo sé, amado hermano, que el hecho que el Señor haya puesto su mirada en él y que lo haya llamado, marcó un antes y un después en este hombre. Un antes y un después. ¿Tú quieres un antes y un después? No te conformes solamente con mirarlo de lejos. Espera que Él te hable. Espera que Él te vea, te escudriñe completamente y ahí serás una nueva persona nuevamente. La segunda acción es que Dios espera una diligencia de nuestra parte. Porque el Señor lo vio, lo llamó. ¿Qué hizo Zaqueo? ¿Se quedó ahí? No. Él fue valiente. ¿Por qué? Porque toda la gente vio que el Señor estaba hablando con Zaqueo y Zaqueo era el que lo buscaban, al que le querían golpear. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, mira lo que hace Dios. Dios te ve, Él te habla y te da una instrucción. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. ¿Qué hizo Zaqueo? Entonces Zaqueo se dio a prisa y le recibió gozoso. La pregunta que yo te hago cuando recibes una palabra de parte de Dios, ¿cuál es la actitud que tienes? Qué linda la palabra, pastor. Y lloramos, Dios me tocó el corazón. Pero ¿cuál fue tu acto diligente? Porque cuando Dios te habla, Él te da una instrucción. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios te habla, te da una instrucción y la pregunta es, ¿cómo reaccionamos? Zaqueo se quedó arriba. Mire, humanamente, ¿qué hubiese hecho usted? No, pastor, yo estoy, como dicen los jóvenes, al toque en la casa. Al toque, hermano, en el griego significa inmediato. Para los que no me entienden, en el griego. Estoy inmediato ahí. Es que, ¿sabe? Es que ese es el punto. Nosotros nos perdemos grandes bendiciones porque somos perezosos. Queremos mirar al Señor desde la copa del árbol, pero no actuamos rápidamente. ¿Y por qué actuó rápidamente? Porque el llamado no es para mañana. ¿Aló? Le dijo el Señor, hoy es necesario que yo esté en tu casa. Desciende, Zaqueo. Él rápidamente obedece y está ahí. Dice la palabra griega ahí cuando le dijo, es necesario que yo pose en tu casa. Muchos dicen, fue una visita. Mira, más que una visita, la palabra griega cuando dice pose en tu casa es meno y significa permanecer en tu casa. El llamado de Dios no es por un domingo, no es para que el domingo tengas una bendición especial en este lugar. Dios quiere que esa bendición permanezca en tu vida todos los días de tu vida. Pose, en otras palabras, significa permanezca. La bendición de Dios no es solo por 2 horas en este culto. La bendición de Dios es para toda la vida. Si Él te ve, Él te llama, es porque quiere bendecirte para toda la vida. ¿Habrá alguien que quiera estar en el árbol toda la vida? Qué incómodo, hermano. Hediondo, comiendo algo amargo toda la vida. Usted dice, no, ¿cómo ser tan 2 dedos de frente? Dicen los jóvenes. Es que ese es el problema. Es que incluso hasta por el sentido común muchas veces no nos acercamos a Dios. ¿Qué es mejor? ¿Mirar a Dios desde el árbol o bajar rápidamente y que Él te bendiga para siempre? Dios no hace excepción de persona y tampoco acepción. Pero sí Dios hace una cosa, Dios hace acepción de actitudes. ¿Aló?
Dios no rechaza a las personas, la ama tal cual como son. Dice la Biblia que el que viene a mí yo no le echo fuera. Pero también la palabra acepción es favoritismo. Ahora usted dice, pastor, ¿Dios tiene favoritos? No, Dios no ama a todos por igual. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios hace una acepción de aquellos que tienen una correcta actitud. Anótelo, por favor. Dios hace una preferencia, acepción de aquellos que tienen una correcta actitud. Porque si Zaqueo le dice no, ¿quién es el que pierde? Zaqueo. Entonces, cada vez que una persona tiene una correcta actitud ante Dios, ante su llamado, ante su mirada, ten por seguro que Dios te tomará muy en cuenta. Te tomará muy en cuenta. ¿Qué es lo que impide ser diligente con Dios? ¿Qué es lo que impide? Prejuicios, paradigmas, tradiciones. No, es que yo no lo merezco, es que yo soy un publicano, yo soy un pecador. ¿Cómo me voy a acercar a Dios? Pastor, usted supiera toda la pornografía que yo veo, toda la inmundicia que tengo. Mire, tal vez no me compete saberlo todo, Dios lo sabe todo. Pero Dios te llama tal cual como eres para que nos arrepintamos delante de Él. No es que Dios te va a decir, ya pecador, si todos pecan. No, no, ya. No. Dios aborrece tu pecado y el mío. Y Él quiere que nos arrepintamos de corazón. Él quiere estar contigo, pero Él quiere que te sacudas del olor del árbol sicómoro. Que te sacudas, mira lo que dice el Espíritu, no lo tengo anotado. Que te sacudas de ese árbol egipcio que representa el mundo. Porque el mundo, todos los placeres de este mundo te van a ensuciar tu mente. Todo el fruto que te da el árbol egipcio, el sicómoro, va a contaminar tu alma y tu espíritu. Y eso te va a podrir cada día más. Por eso el Señor no quiere que la gente esté en el sicómoro mirándolo de lejos. No. Dios llama a la humanidad, salgan del sicómoro, bájense del estatus mundano de ese árbol egipcio, bájense de ahí. Mi querido hermano, un verdadero hijo de Dios no puede comer de ese árbol podrido, hediondo. O estamos en el árbol de la vida o estamos en ese árbol sicómoro. ¿Dónde nos refugiamos? ¿Dónde nos refugiamos? Tiene que haber una renuncia al mundo. Primera de Juan 2:15, ¿qué dice el apóstol Juan en su carta universal? Hijitos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque las cosas que están en el mundo, ¿qué cosas están en el mundo? Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, no proviene del Padre, sino que del mundo. Y todo aquel que ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Y no es porque Dios no quiera amarlo, es porque ellos rechazan amarlo. Si uno es diligente con Dios, Él rápidamente también es diligente contigo. ¿Sabías usted eso? Mateo 7:7 dice, sigue pidiendo y vas a recibir. Sigue buscando y lo vas a encontrar. Sigue llamando y él te va a abrir la puerta. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca encuentra y todo el que llama se le abre la puerta. Dios es diligente contigo cuando tú lo llamas, sí. ¿Y cuando Él te llama? Porque Él dice, si tú me pides, yo te doy. Si tú me llamas, yo te abro. Y la pregunta es, ¿y cuando Él nos llama? Siendo que Él es diligente con nosotros. Y si Dios te está llamando hoy para que le entregues completamente la vida a Cristo o para que le sigas. Porque yo sé que la mayoría son cristianos y son salvos acá. Pero la pregunta es, ¿nos vamos a quedar solamente con el nombre de Zaqueo puro? Siendo que el tipo era más estafador que ningún otro. ¿De qué sirve tener el nombre evangélico si Dios nos conoce? ¿Sabe que el profeta Isaías habla respecto a aquel que es diligente en quebrantarse ante Dios? Dice Isaías 66:2, con mis manos hice tanto el cielo como la tierra.
son míos, dice el Señor. Todo lo que hay en ellos son míos. Yo, el Señor, he hablado. Ponga atención. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, y a los que tiemblan ante mi palabra. O sea, Dios quiere abrazarte, Dios quiere bendecirte, pero ¿a quiénes? A los que tienen un corazón arrepentido, a los que tiemblan ante su palabra. Dios es así, Él lo hace. La pregunta es, ¿y nosotros? Nosotros cantamos esta canción, tu fidelidad es grande. ¿Y si Dios cantara esa canción a nosotros, sería correcta la canción? ¿Usted se imagina cantando Jesús esa canción hacia nosotros? Bueno, la verdad es que no calificamos en esa canción ninguno, porque nadie es fiel como Él. Él permanece fiel, aún nosotros siendo infieles, Él permanece fiel. El apóstol Pablo le habla a un hombre timorato, un hombre que le costaba dar un paso y el otro paso le pedía permiso. Timoteo, ¿habrá servidores del Señor que no son diligentes ante el llamado y ante la vista del Señor? Timoteo era un hombre negligente. Y no es que quiera hablar mal de él y después Timoteo arriba me dice, oye, ¿qué te anda hablando mal de mí en la tierra? Tranquilo. Porque yo también tengo los mismos problemas que Timoteo y usted también. Timoteo estaba con miedo. Timoteo no se ponía los pantalones del ministerio para hablar con lo que el Señor le decía. Timoteo se avergonzaba del Evangelio y de Pablo. Por eso Pablo le dice, no te avergüences de dar testimonio de mí y del Señor Jesucristo. ¿Y sabe lo que le dice Pablo a Timoteo, a este hombre que no está siendo diligente con el llamado? Aló, yo sé que aquí hay siervos del Señor. Dios quiere que sus siervos sean diligentes. Y cuando hablo siervos me refiero a mujeres también. Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios, pero aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, la iglesia, ¿cómo debe presentarse ante el llamado, ante la mirada del Señor? Diligentemente. Presentarse ante Dios como obrero aprobado. Esa debe ser nuestra actitud y nuestra aptitud, como aprendíamos en una enseñanza. ¿Qué va a hacer usted después que termine este mensaje? Si Dios lo está llamando a usted. Y me refiero a todos quienes están, sin excepción ni excepción de personas. Si Dios te está llamando a seguirle toda la vida, usted va a ser como Zaqueo inmediatamente. Le entrego mi vida, inmediatamente me arrepiento, inmediatamente le muestro a Dios que quiero estar con Él, o usted va a seguir en el árbol. ¿Va a seguir incómodo en el árbol? ¿Va a seguir con ese mal olor? ¿Va a seguir comiendo de ese fruto amargo? ¿Sabe por qué los hijos de Dios no volvemos atrás? No porque seamos más buenos para orar, ni más buenos para ayunar, ni para congregarnos, no. Por algo muy práctico. Primero, Dios nos sostiene, eso es verdad. Y segundo, ¿sabe por qué no volvemos atrás? Al árbol hediondo, el fruto de este mundo, porque un día probamos a Cristo, probamos su pan del cielo, bebimos su agua y yo no puedo volver allá, porque allá estaba triste, estaba arruinado. Denle un aplauso de verdad al Señor. Hemos probado de su maná, hemos bebido del agua, de la roca inconmovible. ¿Cómo voy a volver a ese árbol? Hoy ya no miro al Señor de lejos, hoy estoy con el Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Así que si alguien está tentado a volver atrás, por favor, tenga sentido común por lo menos, cómo explicárselo. No vuelva al árbol, no vuelva a Egipto, no vuelva atrás. Y si estás cansado, así como el Señor vino a tu encuentro cuando estabas podrido en el mundo, Él te levantará estando con Él.
y nuevamente te dirá, siga adelante conmigo. Siga adelante. Aleluya. El Señor, cuando le habló a Zaqueo, todos dicen esto. Zaqueo había sido un buen judío, tal vez en ir al templo, a la sinagoga medio escondido. Pero cuando hay un verdadero llamado del Señor, esa persona cae quebrantada y se cumple lo que dice Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Zaqueo tenía el nombre de una oveja pura, puro. Pero era oveja del Señor. ¿Y cómo va a ser oveja del Señor? Es que el nombre de Zaqueo ya estaba registrado con antelación. Y si usted está siendo impactado por esta palabra, es que usted es una oveja del Señor. Usted distingue la voz del Espíritu, distingue la voz del buen pastor, que no es el pastor Sergio, sino que el Señor Jesucristo. Usted sabe que Dios le está hablando. Y es más, Dios te dice, nadie te va a arrebatar de mi mano. Nadie te va a arrebatar de mi mano. Es una seguridad eterna. Tenemos salvación, tenemos vida eterna. Estamos seguros con Él. Aunque el turbión venga, aunque la tormenta venga, aunque la crisis venga, nadie me arrebata de su mano, porque Él me ha dado vida. Subas un árbol, 20 metros. ¿Usted va a estar seguro ahí? ¿Va a ser un asado en la copa y va a estar jugando a la pelota? No, hermano. ¿Cómo va a estar? ¿Usted ha estado en la punta de un árbol? ¿Cómo está uno ahí? Todo chupado, hermano. ¿Por qué vas a estar así en el mundo con miedo, con temores? Porque así es estar en este árbol. Con miedo, no, es que me dieron este diagnóstico, no, es que la crisis económica, no, es que Boris, ¿qué tiene que ver Boris? No, es que aquí, que allá. Pero cuando estamos en las manos seguras del Señor, wow, qué tremendo. Qué lindo es el Señor. La tercera acción progresiva, debemos tomar determinaciones. Si Él nos ve, Él nos llama, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a bajar del árbol? Sí, pero ¿qué más? Dios dice, quiero ir a tu casa. Mira, la bendición, la salvación afecta a tu vida, afecta a tus hijos, afecta a tus nietos, afecta a tus generaciones. No piensa solamente, Dios me está bendiciendo, no, piensa en tus hijos, tu esposa, piensa en tu familia. Versículos 7 y 8 dice, al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a pasar con un hombre pecador. ¿Qué importa lo que diga la gente? Zaqueo determinó bajar, me imagino que cuando iba bajando del árbol, a lo mejor le escupían, le tiraban piedras, lo amenazaban, le gritaban, él, pues ahora el evangélico. ¿Cuántos le dijeron eso cuando recién se convirtió? Él, pues ya no me vengáis con esa. ¿O no? Todo, ¿no? Cuando yo conocí a Cristo, tercero medio, era uno de los más peluzones del curso, hermano. Y no lo digo para gloriarme, lo digo para avergonzarme. Conozco a Cristo un día domingo. Al otro día voy a clases y ya mi vida estaba casi digo no 100%, porque estamos en ese proceso de ser una persona completamente diferente. Sí, ya era una nueva criatura y la gente se dio cuenta y recibí el tocado por un ángel, me decía, el cura, cuántas cosas más. Un adolescente con 17 años, ¿qué es lo que hace? Trata de ocultarse del bullying, ¿o no? No, porque que sepas que era evangélico para muchos era como... Pero era tanto, hermano, el fervor que no me importaba que me dijeran sobrenombre. Porque Dios me había sacado de ahí, de ese árbol, de este mundo. Aleluya. Versículo 7, él no le importó lo que la gente iba a murmurar, decía de él. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces.
¿Sabe lo primero que Dios provoca en alguien que de verdad quiere seguirle? Que de verdad no le importan los beneficios, sino le importa a Él, a Dios. El primer fruto de alguien que de verdad está siendo convertido es el arrepentimiento. El primer fruto de alguien que de verdad es una nueva criatura es que está arrepentido. Pero es un arrepentimiento bíblico, no es solamente Zaqueo llorando, secándose las lágrimas, dejando hartos moquitos ahí, no. Es un arrepentimiento bíblico. ¿Por qué es un arrepentimiento bíblico? Porque la ley decía que toda persona que se arrepentía, esto decía la ley en Levítico 6:5, todo aquello que hubiera robado o lo que hubiera jurado falsamente lo restituirá por entero a aquel que le pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. O sea, este hombre conocía la palabra, la conocía, era un judío, probablemente formado también en alguna escuela religiosa de aquel tiempo. Tenía el nombre de puro. Pero ¿de qué sirve, hermano, que de chico te lleven a la escuela dominical? Sí sirve. Pero ¿de qué sirve, me refiero, si tienes todo ese conocimiento, si no le entregas la vida a Dios? Y este se arrepiente bíblicamente. ¿Qué es lo que es un arrepentimiento bíblico? Hay fruto de ello. No solamente pido perdón a Dios, pido perdón a los que he ofendido. Y no solamente pido perdón, yo también perdono porque el Padre me perdona a mí. Y si Dios me ha perdonado, yo tengo que perdonar a los que me ofenden. Porque si no perdono, Dios tampoco me perdona. Mateo capítulo 6. Entonces, ¿cuándo de verdad te vas a dar cuenta que eres una nueva criatura, que eres salvo? Cuando hay un cambio completo en tu vida. Hay un cambio. No es solamente llorar, pegarse con la piedra en el pecho. Es decir, Señor, yo quiero retribuir y quiero enmendar el daño que he provocado. Aleluya. Esto habla de determinación. El hijo pródigo, cuando de verdad comenzó a entender que estaba apartado del Padre, dice el texto que tomó una determinación y dijo: me levantaré, iré a la casa del Padre y le diré: Padre, he pecado contra ti, no soy merecedor de estar en la casa, he pecado contra ti, contra el cielo y contra todos he pecado. Eso es una determinación. Y la pregunta que yo te hago en esta hora, los que están acá en radio y en la televisión: ¿vas a seguir a Cristo de corazón? Pero de verdad te lo digo, ¿vas a seguir a Cristo de corazón? ¿Vas a ser diligente a este llamado? Mire, le voy a contar una incidencia. A los 15 años, quien te habla, por primera vez fui conmovido por el Espíritu de Dios a entregarle la vida. El pastor que estaba ahí, él dijo: pasen todos aquellos que le quieren entregar la vida. A los 15 años, yo tenía 15. Era un flaco lleno de espinilla, no tan guapo como ahora, pero... Y el pastor hace un llamado. ¿Y sabe qué? El Espíritu Santo comenzó a estremecer mi espíritu y mi alma. Y yo le dije a Dios dentro de mí: no es mi tiempo. Yo pensé en un segundo que si yo le decía así al pastor y al Señor, que en ese momento se me iba a desplegar un rollo que iba a decir: no carretiréis, no fumaréis, no bailaréis, no iréis al estadio. Yo me imaginaba eso y le dije no a Jesús. Me quedé en el árbol. Hermano, de los 15 a los 18 años fueron los peores años de mi vida. Los peores años. Los peores años. Que cuando yo lo recuerdo con tristeza, pero también con agradecimiento, porque a los 18 Dios me dio una nueva oportunidad. Porque a los 18 me bajé del árbol. A los 18 renuncié a ese fruto amargo de este mundo. Y no he parado de comer y de beber del pan que viene del cielo y del agua viva que riega mi ser. Y soy un hombre feliz, con alegría y con gozo del Espíritu.
Por eso en esta hora le vas a decir al Señor, aún no es mi tiempo. ¿Te vas a bajar rápidamente? ¿Tendrá la actitud del hijo pródigo en decir, ahora me levantaré, ahora y voy a ir a la casa de mi padre? La mujer que tenía el flujo de sangre dijo, si tan solo yo tocara el borde de su manto, lo dijo y lo hizo. Esta mujer era la única oportunidad que tenía. Amado hermano, si tú lo estás pensando y dices, el pastor parece que me está convenciendo, no soy yo, es el Espíritu Santo que te está llamando a los que no son cristianos, a los que no son salvos, a que tengan salvación, y a los que ya somos salvos, a seguir a Cristo aún con más fuerzas. Denle un aplauso al Señor. ¿Usted se acuerda de este episodio cuando el Señor estaba en la sinagoga? Había un hombre que tenía la mano quemada, la mano seca. Dice la Biblia que el Señor le dijo a este hombre, ponte en pie. ¿Dónde? En la sinagoga. Hermano, ponerse en pie en la sinagoga implicaba que solamente el rabino, el líder espiritual, podía tener el derecho de hacerlo. Y el Señor le dice, rompe el esquema y dice, ponte en pie, extiende tu mano. Mira, ¿cómo voy a extender la mano? Me van a hacer bullying acá estos judíos. Recuerda que los judíos decían que todo aquel que tenía una enfermedad era producto de un pecado o maldición. Pero el Señor muchas veces te lleva y te pone en medio de tu familia, en medio de tus compañeros de trabajo. Y Dios le dice a este hombre, extiende tu mano. Y este hombre con vergüenza, porque su mano la tenía con defecto. ¿A quién le gusta mostrar los defectos? No, por eso está Oriflán, está Avon, Ésica, hermano. ¿A quién le gusta mostrar los defectos? Está la faja, está los gorros. Hay de todo, hermano. Hay tacos más altos. No sé si hay tacos más bajos, no lo sé. Y Dios le dice a este hombre, extiende tu mano, pero la tenía quemada, hermano. La pregunta es, ¿qué hubiese pasado si este hombre no es diligente con el Señor y dice, no, es que hoy día no es el tiempo? No, porque me van a ver todos. ¿Qué van a decir qué van a decir acá la gente que delante de Dios estamos desnudos? Él te escudriña. Y Él te dice, ahora extiende tu mano, ahora muéstrate cómo estás. Y Dios hizo un milagro con este hombre. Y en esta hora yo quiero profetizar que si te dispones para Dios y le dices, Señor, ahora sí, aún con las trabas que tengo, pero aquí estoy pasado a sicomoro, Dios te va a levantar y Dios te va a bendecir y Dios te va a salvar y Dios te va a renovar. Aleluya.